Saludos, mi nombre es Antonio López Alonso y hoy vamos a presentar esta obra publicada a finales del año 2021, basada en un manuscrito inédito del doctor Tomás Marín de Cubas, titulado Conquista de las 7 Islas de Canarias, que fue redactado o terminado en 1687. Se trata de un manuscrito, como digo, inédito, aunque bastante conocido en el ámbito investigador, pero que nunca había tenido una edición impresa. Don Tomás Marín de Cubas posiblemente sea uno de los autores más queridos de entre los pertenecientes a lo que podríamos llamar la primera generación de historiadores canarios. Hasta tal punto de que raro sería encontrar un trabajo de investigación sobre la etnografía de los antiguos canarios que no lo cite. Pero también es verdad que, por otra parte, en cierta manera, es algo así como un autor maldito, cuya producción nunca termina de encajar en esa taifa que conforman las fuentes narrativas sobre Canarias. Frecuentemente se le echa en cara a don Tomás que algunos de los datos que él aporta son demasiado originales, y a veces hasta se lo acusa de habérselos inventado. Curiosamente, no solemos juzgar en este mismo sentido, con la misma severidad, a otros autores contemporáneos suyos o incluso anteriores, cuando la verdad es que buena parte de sus informaciones son igual de originales o hasta peor. Seguramente en esta discriminación influye mucho la estética, ¿no? Abreu, Galindo, Torriani, Espinosa, todos estos autores tienen una prosa típicamente barroca, pero más o menos elegante, limpia, cuidada, mientras que la prosa de Marín de Cubas peca un poco de lo que llamaríamos frangoyenta, desordenada y irregularmente puntuada. A lo mejor por eso tampoco deba sorprender que Marín de Cubas sea el único de esa primera generación de historiadores canarios que hasta ahora no tenía una edición íntegra de ninguno de sus textos, como si lo tienen, por ejemplo, Abreu Galindo, Espinosa, Torriani o Juan Núñez de la Peña. Dijimos que Marín de Cubas es posiblemente el más querido, pero además también es sin duda el más singular, el historiador más singular, no solo en cuanto a su obra, sino también en cuanto a su valoración, a su propia valoración como historiador. Y no porque tenga admiradores y detractores, ¿no?, sino porque Marín de Cubas tiene a veces lo que podríamos llamar una especie de superpoder, de ser capaz de juntar ambas posturas, la del admirador y la del detractor, en la misma persona. De alguna manera convierte a cualquier crítico de su obra en una moderna encarnación de Jekyll y Hyde, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en estas valoraciones hechas a lo largo de años por diversos críticos de su obra, historiadores en su mayor parte. Pero de estas seis apreciaciones me gustaría que se fijaran especialmente en estas dos. La valoración de don Agustín Millares Torres, el célebre historiador gran canario, en 1878, dice: el nombre de Marín debía naturalmente ser evocado por todos los que aprecian nuestras antigüedades. Además, en 1945, el doctor Pedro Hernández Benítez, que fue párroco de la parroquia de San Juan Bautista de Telde, dice de Marín de Cubas: la etnografía, la filología, la lingüística y la prehistoria en general deben a nuestro erudito historiador una aportación de elementos de estudio que en vano buscaríamos en otros cronistas y que tienen un valor incalculable en el orden científico. Esto es lo que dicen don Agustín Millares Torres y el doctor Pedro Hernández Benítez, cada uno en su época, siempre teniendo en cuenta que ellos son grandes admiradores de Marín de Cubas. Y sin embargo, fíjense lo que dicen poco después cada uno de ellos. Dice don Agustín Millares Torres: si loco estaba Marín y Cubas, más loco lo parece el copista que se ha atrevido a reproducir tamaños dislates. Y va más lejos aún el doctor Pedro Hernández Benítez cuando dice: su obra forma un conglomerado tan extravagante que nos hace la impresión de haber sido escrito por un anormal. Fíjense lo que estamos diciendo, que los mismos investigadores que admiran la obra de Marín de Cubas también son grandes críticos de ella. En cuanto a la vida de nuestro autor, sabemos que nace en 1643 en la ciudad de Telde, en la isla de Gran Canaria, hijo del capitán Juan Bautista de Cubas Marín, que era alguacil y familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Por lo tanto, se trata de una familia
bien relacionada con la Iglesia Católica y particularmente con la Inquisición, con el Santo Oficio. Esta imagen que vemos aquí, esta fotografía, es de la verdadera casa natal de Marín de Cubas, según investigación del cronista oficial de Telde, don Antonio María González Padrón, que además ha sido pues, una de las personas que más ha contribuido a esta edición crítica que hoy presentamos. Esta casa de Marín de Cubas, esta casa natal, no es la que hasta ahora se pensaba que era y que lucía en su fachada una placa conmemorativa que está un poquito en la misma calle, un poquito más arriba, pero gracias a las investigaciones, como digo, a las investigaciones de don Antonio María González Padrón, pues hoy en día ya esta casa, que es la verdadera de Marín de Cubas, la verdadera casa natal, ya luce en su fachada la placa conmemorativa. Pues como decimos, el doctor Marín de Cubas nace en Telde y siendo niño estudia bachillerato de artes en el convento de Santa María de la Antigua, en Telde. No estamos hablando, cuando decimos artes, no estamos refiriéndonos a lo que hoy conocemos como bellas artes. Estamos refiriéndonos a un primer ciclo de humanidades. Y como digo, Marín de Cubas estudia este primer ciclo en el convento de Santa María de la Antigua. En 1662 parte a Salamanca para estudiar medicina en su universidad. Y bueno, como todos los canarios que salimos a trabajar o a estudiar fuera, Marín de Cubas se lleva a Salamanca el producto típico del país, por excelencia, ¿no? Que no es ni como podremos imaginar, no son ni las papas arrugadas, ni el gofio, ni el mojo, ni los plátanos. No, Marín de Cubas lo que se lleva para Salamanca es el coste de la insularidad. Y eso es así porque él declara, a pesar de que asiste a las clases de medicina con total puntualidad, con aplicación, con dedicación, con aprovechamiento, él dice que no puede pagar los derechos de examen del bachillerato en artes, del segundo ciclo de bachillerato en artes, porque no le llega el dinero desde Telde. Así se lo va a hacer saber al claustro universitario al final de sus estudios, en 1665, a fin de que se le reconocieran los cursos que anteriormente habían quedado impagados. Él mismo dice ante el claustro, dice, no me examiné ni gradué en la Facultad de Artes, el segundo ciclo de bachillerato en artes que era necesario para cursar medicina, por no haberme llegado el socorro de mi patria por la distancia que hay a esta. ¿Y cómo sobrevive? Imaginamos que haciendo los trabajos típicos de un estudiante manteísta, los estudiantes manteístas que eran los más pobres frente a los privilegiados de las universidades castellanas. Pero sin duda, una de sus fuentes coyunturales de ingresos fue ocupar la cátedra de Astrología y Matemáticas durante 2 veranos consecutivos en sustitución del maestro Antonio Sánchez de Mendoza, que además era una de las peor pagadas, porque ya sabemos que en Castilla, aunque Castilla vivía en la plenitud del siglo de oro literario, sin embargo, podríamos decir que atravesaba el siglo de plomo en cuanto a desarrollo científico y en cuanto a la impartición de materia científica. El maestro Antonio Sánchez de Mendoza era uno de los profesores, como digo, peor pagados de la universidad, sin embargo, era de los más cultos. Él tenía una biblioteca personal formada por más de 630 volúmenes, que hoy en día, pues para un bibliófilo puede parecer una cantidad bastante exigua, pero hay que tener en cuenta que en esa época en la que el libro era un artículo de lujo, la biblioteca, por ejemplo, la Biblioteca Universitaria de Salamanca, únicamente tenía poco más de 800 volúmenes, así que podemos hacernos una idea de la importancia de la biblioteca privada del maestro Sánchez de Mendoza. Hay que decir también que Sánchez de Mendoza no solamente tenía una biblioteca rica, sino que además era la biblioteca más ecléctica de todo el profesorado, porque prácticamente cuando los demás profesores tenían bibliotecas formadas por libros de teología y derecho canónico, fundamentalmente, Sánchez de Mendoza tenía una auténtica pléyade de materias en su biblioteca. Astrología, matemáticas, poesía, novela, historia, geografía, ciencias naturales, política, derecho, mística, mitología, teología, navegación, hasta artillería. Eso nos hace pensar que muy probablemente había una sólida afinidad intelectual entre Marín de Cubas y Sánchez de Mendoza.
¿Y por qué ocupa Marín de Cubas esta cátedra? Provisionalmente, ya digo, en los meses de verano de 2 años consecutivos. Pues la verdad es que el hecho de que un alumno ocupase la cátedra en sustitución de su maestro era algo habitual, sobre todo con los alumnos más aventajados. Normalmente, pues cuando en los meses de verano, en que los catedráticos, los titulares de las cátedras realizaban otras tareas, pues muchas veces encomendaban al alumno más aventajado, como digo, sustituirlo en la impartición de clases de verano a cambio de una fracción de su sueldo. ¿Y por qué astrología y matemáticas? Bueno, pues porque la astrología se consideraba una disciplina fundamental a la hora de establecer diagnósticos médicos y por eso formaba parte del bachillerato, del segundo ciclo de bachillerato de artes, conducente a la obtención del título de bachiller en medicina. Los estudios de medicina en la Universidad de Salamanca se componían de bachillerato o de licenciatura, pero por lo general la mayor parte de los estudiantes se conformaban con el título de bachiller porque era el que les habilitaba directamente para ejercer su profesión, la profesión médica. Marín de Cubas, entonces, una vez que finaliza sus estudios de medicina, ejerce su profesión de médico en Salamanca y contrae matrimonio con doña Agustina Donato, de la que tiene, pues, el matrimonio tiene 3 hijas y un hijo. Ya en 1682, presuntamente enviuda, y regresa a Gran Canaria con sus hijos, donde reside y ejerce. Y ahí es donde comienza, en Gran Canaria, donde comienza a preparar su obra historiográfica. En 1694, 14 años después, finaliza la que está considerada su obra principal, o por lo menos la única de la que tenemos constancia que escribió, que es Historia de las 7 islas de Canarias. Esto lo hace en 1694. Y finalmente, en 1704, fallece en la ciudad de Canarias, que en aquella época se llamaba también Real de Las Palmas, la actual Las Palmas de Gran Canaria, y fallece a la edad de 60 años de enfermedad no revelada. Y aquí podemos ver su último escrito, que es su propia firma, autógrafa, temblorosa, se ve que ya bastante afectado por la enfermedad, y seguramente ayudado por alguna mano amiga que le ayuda a rubricar su testamento. ¿Qué aporta Marín de Cubas a la historiografía canaria? Pues primero es el primer difusor de la relación, de la llamada relación de la conquista de Gran Canaria, atribuida a un tal Pedro Gómez Escudero. Y también es el principal difusor de otra relación también sobre la misma conquista, atribuida a un tal Antonio Cedeño. Estos dos personajes, de los que no se sabe prácticamente nada, más que su presunta autoría de estas relaciones, Marín de Cubas, como digo, es el principal difusor de él. De Antonio Cedeño sabemos que hay otros autores como Fray José de Sosa, que parece utilizar fragmentos de Antonio Cedeño en su obra. Sin embargo, de Pedro Gómez Escudero no conocemos ningún otro autor antes de Marín de Cubas que haya dado a conocer esta presunta relación. Otro de los méritos de Marín de Cubas como historiador es la primera incorporación sistemática y citada de la crónica Le Canarien, que había sido publicada en Francia en época de Marín de Cubas, y también es el primer historiador que incorpora a su obra, y la cita continuamente, la historia de la conquista de Fray Juan de Abreu Galindo, que como sabemos es prácticamente la obra culmen o paradigmática de la historia antigua de Canarias. Y él es el primero que la incorpora. Es verdad que el genealogista Juan Núñez de la Peña, en Tenerife, llega a utilizar Le Canarien, la crónica Le Canarien, presuntamente en esta primera publicación, edición francesa, pero lo hace en una pequeña obra inédita en su época, que él dejó inédita, posterior a la publicación de su trabajo principal, que es el Libro de las Antigüedades y Conquista de las Islas de Canarias.
perdón, Conquista y Antigüedades de las Islas de la Gran Canaria, que es la obra que él publica, pero sin embargo esa utilización de Le Canarien lo hace, ya, como digo, en una especie de apéndice que él no llega a publicar. Y además también sabemos que usa fragmentos de Abreu Galindo, pero nunca lo llega a citar. Por otro lado, Marín de Cubas es el primer historiador de Canarias que muestra inquietud por la elaboración de una cronología coherente. Una cronología coherente que sin duda se debe a su habilidad como matemático, o por lo menos como conocedor de la disciplina de las matemáticas y de la astrología, ya que él trata, pues, en sus escritos, y sobre todo se nota bastante en este borrador, en Conquista de las 7 Islas de Canarias, de corregir algunas dataciones que aparecen en otros historiadores. Por otro lado, destacan también sus investigaciones de campo. Él es el primero en hacer una relación de las tradiciones de la cima de Ginamar. También es el último, prácticamente una de las últimas personas que ve en pie el Pino Santo de Teror. Y no solamente eso, sino que además también recopila su historia y elabora 2 dibujos al natural, los 2 únicos dibujos al natural que tenemos actualmente de este llamado Pino Santo, porque prácticamente las demás representaciones artísticas de este pino son ficticias, son idealizadas. Y también realiza bastantes investigaciones sobre la etnografía de los antiguos canarios y sobre todo rescata vocablos y expresiones de la lengua antigua de los primeros naturales de Canarias. Y por otro lado, Marín de Cubas realiza como historiador, recopila y contrasta sus fuentes documentales. Él no cruza, no suele utilizar las fuentes documentales sin criterio. Es verdad que en algunas ocasiones sí echamos en falta ese criterio, pero sin embargo es de los primeros historiadores que, sin tener una metodología formal, sin embargo se preocupa por contrastar sus fuentes documentales. Pero también, aparte de la historiografía, digamos, formal, Marín de Cubas también ha tenido impacto, la obra de Marín de Cubas ha tenido impacto en la cultura popular. Fíjense si no, pues 2 palabras que son muy conocidas en Canarias y particularmente en Gran Canaria: la expresión tamaragua, que dio origen a un programa radiofónico veterano conducido por la periodista Mara González, llamado Tamaragua Buenos Días, un programa radiofónico muy conocido en Gran Canaria sobre todo. Y también la urbanización San Sofé, por ejemplo, una urbanización, una barriada popular de Las Palmas de Gran Canaria, pues también utiliza esta palabra San Sofé, que junto con Tamaragua fueron dados a conocer por primera vez por Marín de Cubas. También pues una canción del grupo canario, Taller Canario de la Canción, la canción Ajejiles, se basa en una expresión recogida por Marín de Cubas atribuida a la gomera Ibaya, esta mujer indígena gomera, que pronuncia una frase en lengua gomera pocos momentos antes de caer muerto Fernán Peraz el Joven. Y por otro lado, Marín de Cubas también recoge el antropónimo Arminda, un antropónimo femenino de Gran Canaria. Pero sin duda, la información que recoge Marín de Cubas más célebre sea quizás su descripción casi cinematográfica de la muerte del guerrero Doramas frente a las tropas del gobernador Pedro de Vera. Una batalla final, como decimos, muy épica y cinematográfica, y Marín de Cubas recoge esa versión que no sabemos de dónde la saca, pero que sin duda tiene visos tiene una conformación espectacular, cinematográfica, casi diríamos. Y fíjense, además de ser esta especie de proto-influencer, Marín de Cubas tuvo que ser un astrólogo fuera de serie, porque fue capaz de pronosticar hasta lo que iba a decir y hacer don Benito Pérez Galdós antes de marcharse de Canarias
para fijar residencia en Madrid. Fíjense lo que recoge Marín de Cubas. Dice, hallando allí tanta resistencia como el demonio tenía puesto, que le obligó a irse a España y sacudiendo los zapatos dijo, de esta tierra, ni de las islas, ni aún el polvo, que aún no es tiempo. Se supone que esta frase, según cuenta digamos, la leyenda urbana, Don Pérez Galdós pronunció esta frase e hizo el gesto de sacudirse el polvo de los zapatos cuando se fue de Canarias para ir a vivir a Madrid. Sin embargo, Marín de Cubas recoge esta misma frase, pero la atribuye a San Diego de Alcalá, misionero sevillano que estuvo en Canarias en el siglo XV. Hombre, o Marín de Cubas supo pronosticar lo que iba a decir don Benito, o algún detractor declarado del escritor canario, pues seguramente conocía esta frase, o esta referencia por lo menos, de Marín de Cubas. En cuanto a su producción escrita, de Marín de Cubas conocemos los siguientes textos. Por un lado conocemos que en la copia más antigua que se conoce de la relación de Antonio Cedeño, que es una copia que, aunque Antonio Cedeño supuestamente vivió como conquistador, vivió en el siglo XV, sin embargo la copia más antigua que tenemos de su relación data del siglo XVII. Pues bien, Marín de Cubas deja en esta copia más antigua, que estuvo en su biblioteca personal, una serie de anotaciones y además aparecen también anotaciones del que podríamos llamar el sucesor de Marín de Cubas, que fue el historiador Pedro Agustín del Castillo. Por otro lado, tenemos también de Marín de Cubas, y esto es lo que conforma su corpus historiográfico, el llamado Códice Marín, según la nomenclatura o la terminología empleada por el profesor Dominique Bulfel, y una nomenclatura que en tiempos actuales ha sido revitalizada por el profesor José Barrios García. Pues bien, el Códice de Marín consiste en un volumen facticio, es decir, un volumen compuesto por varios manuscritos, que está compuesto de apuntes, elaboraciones, extractos y copias. Estas copias que mencionamos de Gómez Escudero, de copias de Abreu Galindo, extractos de un extracto de Abreu Galindo, pues la relación de Cedeño, extractos de Le Canarien, etc. En base a este Códice Marín, que digamos son sus apuntes de trabajo, pues él prepara el borrador de la que va a ser su obra definitiva, que es Conquista de las 7 Islas de Canarias, es el nombre del borrador y es la obra que hoy presentamos en edición crítica. Este borrador lo termina en 1687 y 7 años después, en 1694, finaliza su versión final, que es Historia de las 7 Islas de Canarias. ¿Y en qué momento empieza a interesarse Marín de Cubas por la historia de Canarias? Pues según él empieza a interesarse por la historia canaria cuando, al regresar de Salamanca, estando en Telde, se da cuenta se entera de que se está celebrando todos los años una procesión, una especie de romería, a la cima de Ginamar. Pues, como sabemos, la cima de Ginamar, que es un tubo volcánico que ha sido testigo a lo largo de siglos de trágicos sucesos, pues él se entera de que existe esta romería a la cima de Ginamar a venerar unas cruces, 5 cruces, y esa costumbre no existía cuando él vivía en Gran Canaria siendo niño, adolescente. Pues bien, él dice, estando yo por 22 años en España, hallé unas cruces junto a la cima de Ginamar por novedad el año de 1682 que volví a mi patria de Telde. Y dice a continuación, hice preguntas y réplicas sobre esta y otras antigüedades y curiosidad que fue el motivo de toda esta obra y hallar la margarita escondida en este inculto como ingrato suelo a los beneficios de Dios en tantos siglos. De alguna manera, este hallazgo etnográfico impele a Marín de Cubas a estudiar la historia de Canarias. En cuanto a la publicación de la obra principal de Marín de Cubas, que es Historia de las 7 Islas de Canarias, de 1694, que no es la que presentamos hoy lo que presentamos es un borrador, pero sin embargo, de Historia de las 7 Islas de Canarias sí han habido varios proyectos, editoriales. De hecho, ha habido 6 intentos en siglo y medio, y sin embargo ninguno de ellos se ha llevado a imprenta. Cuando se ha conseguido, se ha hecho de forma incompleta, de forma no íntegra.
La primera iniciativa la lleva a cabo don Francisco María de León y Juárez de la Guardia, poseedor de una magnífica biblioteca personal y de diversos manuscritos inéditos, y acuerda con la imprenta isleña, el impresor tinerfeño Imprenta Isleña, acuerda con ellos en entregarles una serie de manuscritos, todos de gran valor, un auténtico tesoro de obras inéditas, para que las publiquen pues, en la llamada en esta imprenta isleña. Esto lo lleva a cabo entre 1847 y 1849, pero se queda todo en un proyecto que no llega a llevarse a cabo. El segundo intento lo intentan los impresores Tomás Bautista Matos y Víctor de Oreste Navarro en Gran Canaria, a partir de otro proyecto para enriquecer un proyecto denominado por ellos Biblioteca de Autores Canarios. Y aquí vemos un ejemplo en la imagen de un anuncio de prensa en la que se anuncian varias obras, la publicación de varias obras, entre las cuales figura Historia de las Canarias por don Tomás Arias Marín y Cuba. Este proyecto, como digo, también queda en eso, no llega a materializarse. La primera vez que se publica Historia de las 7 Islas de Canarias es en 1901, y entre 1901 y 1903 en forma de artículos por entrega, de fragmentos por entrega. Esto lo realiza la revista El Museo Canario, como digo, entre 1901 y 1903, por parte de un editor anónimo que se preocupó de extraer fragmentos, de extraer los distintos capítulos de la obra, y las va publicando por entregas en la revista El Museo Canario, junto con también las obras de Pedro Gómez Escudero y de Antonio Cedeño. Sin embargo, el problema de esta edición del Museo Canario, que como digo es la primera vez que se lleva a imprenta Historia de las 7 Islas de Canarias, adolece de múltiples omisiones y mutilaciones en el libro tercero, de los 3 que componen la obra. 80 años después, en 1984, don Francisco Osorio Acevedo, editor afincado en Tenerife, publica el libro primero de la Historia de las 7 Islas de Canarias, con intención además de publicar los otros 2 libros y un cuarto volumen en forma de, digamos, para dar cabida a una serie de apéndices documentales. Sin embargo, únicamente sale a imprenta este libro primero. En 1986 se lleva a imprenta por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, la que está considerada la edición por excelencia de esta obra, la más prestigiosa, digamos, transcrita por don Ángel de Juan Casañas y doña María Régulo Rodríguez, y acompañada de un prólogo bastante conocido del doctor Juan Régulo Pérez, del profesor Juan Régulo Pérez. Esta edición incluye los libros primero y segundo, pero omite el tercero porque, a juicio de los editores, el libro tercero carecía de interés para la historiografía de Canarias, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo. Y ya finalmente, en el año 1993, don Francisco Osorio Acevedo emprende nuevamente la publicación de la obra, esta vez presuntamente íntegra, pues lo que él llama edición príncipe, pero que sin embargo contiene las mismas omisiones en el libro tercero que la edición llevada a prensa por el Museo Canario en 1901-1903. En definitiva, que a fecha de hoy, la obra, esta edición que nosotros publicamos, salió al público a finales del año 2021. En ese momento dijimos que 327 años después de su redacción, Historia de las 7 Islas de Canarias sigue a la espera de una edición íntegra. Realmente 329 años después, porque hoy en 2023 todavía no cuenta con una edición íntegra. Aparte de las ediciones impresas, existe una serie de transcripciones manuscritas antiguas de Historia de las 7 Islas de Canarias que, sin embargo, todas se mantienen inéditas y son todas presuntamente íntegras, salvo la redactada por la copia de don Agustín Villares Torres, a la que le faltan los 2 últimos capítulos.
Estas 4 transcripciones manuscritas existentes, 3 de ellas en el Museo Canario, en el archivo del Museo Canario, y una en la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife, pues son las correspondientes, las correspondientes a Juan Padilla Padilla, a don Agustín Villares Torres, a don Antonio Hernández Rivero, que era coadjutor de la parroquia de San Juan Bautista de Telde, colaborador del doctor Pedro Hernández Benítez, y finalmente la copia que está presente en la Biblioteca de Santa Cruz de Tenerife, la Biblioteca Municipal, debida a don Arturo López de Vergara y Alberto. Todas ellas, como digo, presuntamente inéditas y además parecen ser copias íntegras. Haría falta un estudio específico que lo confirmara, pero pensamos que es así. Si comparamos el manuscrito que es objeto de nuestra edición, Conquista de las 7 Islas de Canarias, con su versión final, que es la historia de las 7 Islas de Canarias, pueden surgir una serie de dudas al respecto, ¿no? En primer lugar, sabemos que el borrador Conquista de las 7 Islas de Canarias consta de 53 capítulos y, sin embargo, la historia de las 7 Islas de Canarias, por ser una obra final, consta de más capítulos, de 68 concretamente. A la luz de esto, uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué interés puede tener publicar un borrador cuando presuntamente la versión final debería ser más completa? Pues hay diversos motivos para ello. En primer lugar, porque el borrador, Conquista de las 7 Islas de Canarias, contiene capítulos y fragmentos que fueron descartados de la versión final y que sin embargo tienen un gran interés. Por otro lado, el borrador le da un mayor protagonismo a los aspectos etnográficos, mientras que la historia no se fija tanto en estos detalles. Además, existen notables diferencias de tratamiento y contenido. De hecho, son tantas las diferencias que podríamos decir que en vez de ser borrador y versión final, Conquista e Historia podrían considerarse como obras complementarias entre sí. Por otra parte, el contar con el borrador nos permite vislumbrar cómo Marín de Cubas fue componiendo la obra final. En el borrador podemos observar las propuestas de cambio, abundantes anotaciones y correcciones. El borrador está lleno de notas marginales y por otro lado también incluso hasta podemos vislumbrar los intentos de Marín de Cubas de autocensurar algunos pasajes. Y hay un factor que nos parece muy determinante y es el hecho de que el borrador no disponemos del original, ahora lo contaremos. El borrador original se perdió. Sin embargo, sí tenemos fotografías de este borrador y en él podemos observar que se trata de un manuscrito redactado por el puño y la letra del autor. Sin embargo, el manuscrito más antiguo que tenemos de historia de las 7 Islas de Canarias es una copia hecha en el siglo XVIII. Es decir, no tenemos el original de esa versión final. Con lo cual, el borrador posee notables ventajas sobre esa versión final. Como ejemplo de lo que decimos, una muestra, fijémonos, por ejemplo, en el pasaje de la muerte de Odrama, que, como he dicho antes, se trata de un relato fascinante por su carácter casi cinematográfico, un relato épico y que aún hoy en día produce emoción cuando es su lectura. Fíjense la cantidad de notas marginales que mechan el pasaje en estos dos folios. Fíjense que, por ejemplo, en el pasaje en la nota marginal de la parte superior izquierda, se habla de la leyenda del Roque de Gando, que él también menciona en la historia, pero además contiene el dato de una embarcación nativa, contiene testimonio de una embarcación nativa. A continuación, la siguiente nota marginal habla de la datación del combate. Ya sabemos que Marín de Cubas, como hemos dicho, es un historiador preocupado por la cronología. Y por otro lado, ya empieza a meter notas adicionales sobre, por ejemplo, los nombres de los castellanos que atacaron a Doramas, cómo Doramas, malherido, increpa a sus adversarios con determinadas frases, cómo Doramas, al ser herido por Pedro de Vera, agoniza y pide agua, y sus enemigos se le traen pensando que quiere recibir el bautismo. Eso es un dato que no consta en ninguna otra fuente. Y siguiendo con su preocupación por la cronología, por establecer un marco cronológico adecuado, vemos notas, por ejemplo, como esta, en la que se especifica cuándo comienza la construcción de la Torre de Agaete.
Otra muestra de este interés del manuscrito, y en este caso específico sobre los asuntos etnográficos, por ejemplo, aquí tenemos la frase cata los encantados que aparece en el borrador y no aparece en la versión final. Dice Marín de Cubas en un pasaje: un día amaneció la playa de Ginamar, dicen los canarios, llena de encantados, que después les quedó como proverbio para callar a los niños, y decían: atit majos, cata los encantados. Fíjense que esta expresión atit majos nos recuerda mucho, esta expresión atit majos, que es una primicia por parte de que es una primicia que nos ofrece Marín de Cubas, se parece mucho a otra expresión que sí es más conocida, que es atistirma, que a la vista de lo que dice Marín de Cubas, que significa atismajos, que es cata los encantados, casi podríamos traducir la otra expresión conocida, atistirma, como mira tirma, mi juramento o mi sacrificio, porque al fin y al cabo cata los encantados viene a significar algo así como mira niño los encantados o miren encantados a este niño, que es una especie de versión de la época de mira, ten cuidado que viene el coco, o ten cuidado con el hombre del saco. El borrador Conquista de las 7 Islas de Canarias sigue, en cierta forma, el mismo esquema seguido por Abreu Galindo, por Juan de Abreu Galindo en su Historia de la Conquista de las Islas de Canarias. Esta división en 3 partes o libros que sigue Abreu Galindo es la que sigue Marín de Cubas. Recordemos que en la terminología antigua, de la literatura antigua, los libros, más que a volúmenes separados, se refiere a partes, a bloques temáticos, ¿no? Sin embargo, en el libro tercero, Marín de Cubas se separa del esquema de Abreu Galindo y sigue más bien el esquema de Cristóbal Pérez del Cristo, al que él llama Luis de Anchieta. Recordemos que Cristóbal Pérez del Cristo, que es autor de una obra titulada Excelencias y Antigüedades de las 7 Islas de Canarias, pues existe cierta controversia acerca de si esta obra la escribió realmente Cristóbal Pérez del Cristo, como consta en el volumen, o si lo escribió otro jesuita tinerfeño, igual que Cristóbal Pérez del Cristo, que se llamaba Luis de Anchieta. Bueno, pues este debate, al parecer, para Marín de Cubas no existe, y él lo llama directamente Luis de Anchieta. Pues bien, el libro tercero de Conquista de las 7 Islas de Canarias sigue la aproximación erudita de Pérez del Cristo, porque al fin y al cabo Pérez del Cristo lo que hacía era centrar su obra en intentar demostrar qué visión tanto mítica como histórica tenían las fuentes clásicas grecolatinas y judeocristianas sobre el archipiélago canario, y a Marín de Cubas le interesa seguir este mismo planteamiento porque, entre otras cosas, pretende justificar la redacción de la obra ante un potencial mecenas. ¿Y cómo lo hace? Pues él lo intenta demostrar de una manera bastante truculenta, por cierto, que su mecenas, su presunto mecenas, que es don Antonio Ronquillo Briceño, el conde de Gramedo, está emparentado con un oscuro misionero toledano llamado Sanavito, que supuestamente murió a manos de los Gran Canarios en el siglo II. Un Sanavito mártir, porque al morir a manos de los Gran Canarios fue canonizado como mártir, supuestamente. Pues bien, a Marín de Cubas lo que le interesa en esta tercera parte es vincular ese nombre, ese santo, al apellido Ronquillo, de esa manera atraer la atención de su posible mecenas. Y para hacer esta demostración, para conseguir esta demostración, recurre a un arsenal de fuentes bibliográficas sin precedentes. De hecho, Marín de Cubas es el primer historiador de Canarias que utiliza no vamos a decir una metodología, pero sí un proceder en su escritura, que consiste sobre todo en recopilar fuentes bibliográficas. Y él en concreto recopila 131 fuentes bibliográficas que hayamos identificado. Y de ellas, el 90% constan en el libro tercero. Aparte de esto, Marín de Cubas acude a un número indeterminado de fuentes no reveladas, o por lo menos no identificadas. Él lo llama, pues en el borrador, él dice que tiene acceso a papeles sueltos, la mayoría de ellos sin registro, con lo cual él mismo está reconociendo que
parte de la documentación que maneja no puede clasificarla porque ignora sus autores, ¿no? Digamos, ignora los autores que redactaron esos papeles. Y aparte hay que contar con las fuentes orales, ¿no? Con la tradición oral, que sin duda, y a lo largo de este borrador da pruebas de ello, consulta. Entre estas fuentes bibliográficas, que como decimos, el 90% de ellas aparecen en el tercer libro, Marín de Cubas acude a diversos tratados, diversos tesauros o diccionarios, pero también recurre a un recurso muy utilizado en la época, que es el de las polianteas. Las polianteas, que son tratados enciclopédicos versados en determinadas materias, especializados en determinadas materias. Estas polianteas las usaban sobre todo autores básicamente literarios. Por ejemplo, Lope de Vega era un usuario recurría mucho al uso de polianteas, porque de alguna manera, al tratarse de recopilaciones de referencias bibliográficas en su mayor parte, digamos que los autores podían usarlas sin necesidad de tener una biblioteca personal grande. Ya sabemos que los libros eran artículos de lujo y por lo tanto las polianteas venían un poco a resolver ese inconveniente, ¿no? De no tener bibliotecas demasiado amplias. Las polianteas, al fin y al cabo, eran como Wikipedias de la época, ¿no? Eran tratados enciclopédicos de obligada consulta casi. Pues Marín de Cubas utiliza varios de estos tratados. Por ejemplo, el que más utiliza es el de Jean Tixier de Ravisy, que era el rector de la Universidad de París, que escribió un tratado, una poliantea llamada Epitetorum Opus. Jean Tixier de Ravisy, que castellanizado, su nombre castellanizado en las obras castellanas, en lenguaje castellano, se llamaba Ravise Textor. Otra de las obras que Marín de Cubas maneja frecuentemente es el Teatro de los Dioses de la Gentilidad, que era una obra dedicada a la mitología antigua, a la mitología clásica, escrita por Fray Baltasar de Vitoria. En este caso, Marín de Cubas tiene un comportamiento curioso con respecto a Baltasar de Vitoria, y es que nunca lo menciona. Es una de las pocas fuentes bibliográficas que utiliza, y sin embargo él no la menciona, cosa que no hace con las demás obras. Hay que tener en cuenta que Marín de Cubas es un autor que muy preocupado por citar sus referencias, ¿no? El caso de Jean Tixier de Ravisy, que al fin y al cabo lo usa como una especie de metafuente, él también lo nombra a Ravisy, cosa que a lo mejor otros autores no hacen. Pero sin embargo, en el caso de Baltasar de Vitoria, que como digo, su obra del Teatro de los Dioses de la Gentilidad es una obra que Marín de Cubas utiliza frecuentemente, sin embargo no lo menciona. Y la causa de ello está en el estudio, la detallamos o la imaginamos en el estudio que acompaña a nuestra edición. Por otro lado, también Marín de Cubas recurre a Pierre Bergeron, que sabemos que fue el editor de la Crónica Le Canarien, la primera persona que publica, imprime la obra, la Crónica Le Canarien, pero que también escribe un tratado de la navegación y de los viajes y descubrimientos de los franceses, que también usa Marín de Cubas como poliantea, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, también utilizan las obras de Juan Tamayo de Salazar, la ya citada de Luis Gancheta, Cristóbal Pérez del Cristo, y utiliza también diccionarios y otros tratados, por ejemplo, el diccionario de Nebrija, el Pentalingüe de 5 idiomas de Ambrogio Calepino, la cronografía de Gilbert Genebrar o la obra de San Isidro de Sevilla, entre otras fuentes que Marín de Cubas, como digo, como autor pues erudito y que empieza a utilizar por primera vez para la historiografía canaria el uso de diversas fuentes bibliográficas, pues él emplea a menudo. En el estudio introductorio de nuestra edición detallamos las manos, tanto las seguras como las presuntas, por las que pasaron los documentos de Marín de Cubas. Aquí, para no cansarlos demasiado, nos interesa más contar el final de ese camino, del camino que siguen estos documentos, y que no es más, tristemente, es el de su desaparición. Creemos que es conveniente, en este caso, hacer un llamamiento público para tratar de recuperar esos documentos. La primera persona que identifica los manuscritos originales de Marín de Cubas como suyos
fue el pintor Juan del Castillo Westerling. Don Juan del Castillo Westerling, que era hermano del conde de la Vega Grande de Guadalupe. Gracias a él, a ese rescate de los manuscritos de Marín de Cubas, estos ingresan en la biblioteca del condado de la Vega Grande de Guadalupe. Poco después, don Agustín Millares Torres, famoso historiador canario, reseña la obra en sus biografías de canarios célebres. Llega al conocimiento de don Agustín que existen estos manuscritos, que hay un autor nuevo, que es Marín de Cubas, nuevo entre comillas, claro está, que es Marín de Cubas, y él hace una primera biografía de este personaje, de nuestro personaje, en sus biografías de canarios célebres. En el año 1935, don Simón Benítez Padilla y el profesor Agustín Millares Carlo, que era además nieto de don Agustín Millares Torres, fotografían los manuscritos en el archivo condal y depositan los negativos en el Museo Canario. Y en 1936, el doctor Pedro Hernández Benítez, que es párroco de la iglesia de San Juan Bautista de Telde, recibe en préstamo la obra para copiarla. Y a partir de ahí se pierde el rastro de todos los originales. Sin embargo, en el año 1987, en un artículo publicado en La Voz de Lanzarote, el 26 de junio de 1987, en una entrevista hecha al profesor Jesús Godoy Pérez, historiador de Lanzarote, dice textualmente: el original de Marín y Cubas ahora mismo se devolvió a la biblioteca del Conde de la Vega Grande. Y es curioso, venían todas las anotaciones marginales. Esto nos vale para identificar que efectivamente el manuscrito al que hace referencia don Jesús es Conquista de las 7 Islas de Canarias, puesto que en él aparecen múltiples notas marginales, cosa que no aparece en tanta cantidad en la versión final. Pues sin embargo, él dice que en esa época, en 1987, no sabemos si poco antes o mucho antes, lo cierto es que él dice ahora mismo se devolvió a la biblioteca del Conde de la Vega Grande. Sin embargo, a fecha de hoy, esos manuscritos siguen en paradero desconocido, junto con otros manuscritos que también estaban en la biblioteca condal. De Conquista de las 7 Islas de Canarias existen 2 transcripciones inéditas. Sin embargo, una de ellas, a pesar de ser inédita, se ha utilizado mucho por parte de los investigadores, porque ha sido hasta ahora la única manera de aproximarse al texto original. Por un lado, tenemos también una transcripción menos conocida, que es la del doctor Miguel Santiago Rodríguez, y la ya citada del doctor Pedro Hernández Benítez. Ambos realizaron sus transcripciones en el año 1936, entre 1935 y 1936. La transcripción del doctor Pedro Hernández Benítez, como hemos dicho, es la más conocida y difundida en el ámbito investigador, y se conserva en el archivo familiar de don Pedro Cabrera Hernández, que fue heredero universal del doctor Hernández Benítez. Esta transcripción, fue fotocopiada por triplicado en el año 1984 por el cronista oficial de Telde, el hoy cronista oficial de Telde, don Antonio María González Padrón, y una copia de ella, de ese triplicado, pasó a los fondos del Museo Canario sin signatura, y ahí es donde se conserva esta fotocopia. Como digo, es la copia más conocida y difundida en el ámbito investigador, y que sigue una lectura muy respetuosa del original, a partir de un texto que fue manuscrito y mecanografiado. Sin embargo, el defecto que presenta esta transcripción es que contiene múltiples errores de lectura y omisiones. Se trata, sin lugar a dudas, de una copia para uso personal, puesto que no aparece en ningún intento de publicación, ni en los documentos que conocemos del doctor Pedro Hernández Benítez, ni siquiera en la propia copia. Sin embargo, la transcripción del doctor Miguel Santiago Rodríguez es una copia que es muy poco conocida en el ámbito investigador, y sin embargo presenta una lectura más precisa del original. Actualmente se conserva en el Fondo Miguel Santiago de la Biblioteca Insular de Gran Canaria. Esta copia, al contrario que la lectura del doctor Hernández Benítez, moderniza ortográficamente y reordena algunos pasajes del texto original, del borrador. Está mecanografiada en su mayor parte, y el uso de colores y simbología auxiliar lo que nos permite deducir es que estaba posiblemente destinada a publicación impresa. En cuanto a nuestra transcripción, que es una nueva,
se basa en las fotografías del manuscrito de Conquista de las Siete Islas de Canarias, que se conserva en el Fondo Miguel Santiago. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, el manuscrito desapareció en 1935-36. Por lo tanto, solo contamos con estas fotografías del manuscrito que, por cierto, nos han permitido llevar a cabo la transcripción completa. Nuestra edición crítica se acompaña además de un índice onomástico, toponímico y etnográfico y un estudio introductorio de unas 100 páginas. Además, la hemos anotado y comentado profusamente y, como una práctica que no suele ser habitual en la edición de las fuentes narrativas canarias, hemos recogido las referencias bibliográficas del autor y las hemos referido a ediciones preferentemente contemporáneas del mismo autor. Por otro lado, también conservamos las enmiendas y notas marginales del original, de manera que no tengamos que rechazar nada de lo que en principio el propio autor quiso rechazar, y respetamos la puntuación, o más bien la falta de puntuación en muchos casos, del original. Lo único que normalizamos son el uso de mayúsculas y la presencia de diacríticos, de signos diacríticos, acentos, etc. Como muestra, veamos este ejemplo de página en la que vemos parte de un párrafo tachado por el propio Marín de Cubas y que nosotros respetamos, tachadura que nosotros respetamos en la edición. Y a pie de página vemos las siglas que empleamos para referirnos tanto a la transcripción del doctor Pedro Hernández Benítez, PHB, como la transcripción del doctor Miguel Santiago Rodríguez, MSR. MDC se refiere obviamente al autor original, a Marín de Cubas. Hay que tener en cuenta que al ser una edición crítica, por definición, tenemos que tener en principio el manuscrito original, en este caso las fotografías del manuscrito original, y cotejarlas siempre con las transcripciones posteriores que, como digo, son estas dos del doctor Miguel Santiago Rodríguez y del doctor Pedro Hernández Benítez. Y bueno, nada más. Les doy muchas gracias por su atención, muchísimas gracias por su atención, y para cualquier duda al respecto de esta edición o cualquier duda que tengan o pregunta sobre la historia antigua de Canarias, pues ponemos a su disposición la página web de Proyecto Tarja, que es la iniciativa que llevamos para divulgar todo este tipo de materias y de historias sobre Canarias. Muchas gracias y un saludo.